El material que compartimos en esta audioclase resulta ser muy interesante ya que afecta a uno de los aspectos gráficos más significativos en el análisis de una escritura, como es el orden. Sabemos que el orden es el que nos va a dar cuenta en su evaluación completa de la capacidad de organización y planificación, la modalidad de las relaciones interpersonales que tiene un sujeto, tanto con el ambiente como con personas familiares y también con vínculos aún no realizados. También nos da cuenta de la capacidad de discriminación, la logicidad del pensamiento. En síntesis, es un factor de análisis importante para determinar el equilibrio psicológico de una persona en un determinado momento. Como nos gusta siempre hacer, es importante encuadrar este tema. Entonces, lo que podemos ver, por ejemplo, rápidamente al observar la escritura, es una gran arritmia de los espacios. Cada aspecto que estudiamos tiene su lectura normativa, que es su relación con los parámetros que cada aspecto de medición tiene, y otra vez, y también desde otro lugar, las lecturas que tienen que ver con lo patológico en el funcionamiento de ese aspecto. En este caso, la patología es en cuanto a los espaciamientos. Podemos ver, por ejemplo, un espaciamiento muy amplio tanto entre palabras como entre líneas, pero el más significativo es el que se produce entre palabras. Podemos ver, sabemos que el ancho, por ejemplo, esperable entre una palabra y otra es el ancho de una M. Acá podemos ver que triplica ese aspecto. A veces hay hasta 1,5 centímetros de distancia entre una palabra y otra. Además, también es significativo el gran margen derecho que la persona deja. Tenemos un margen derecho amplio. Sabemos que lo esperable, por ejemplo, es medio centímetro. Al haber un margen tan amplio, tenemos en cuenta aquí que hay una tendencia al aislamiento, cosa que también se refleja en la distancia entre palabra y palabra. Esta arritmia encuadraría en lo que se llama escrituras desintegradas en cuanto al planeamiento en la distribución del texto. El margen izquierdo es el único que mantiene, igual que el superior, cierta coherencia, más allá de que es estrecho y algo creciente, pero dentro de todo no presenta grandes blancos como si presenta los espacios entre líneas, los espacios entre palabras y el margen derecho. También es significativo la forma de tachar. En algún material nuestro que también pueden encontrar en nuestra página, habrán visto que hay toda una psicología de las tachaduras. Las tachaduras nos permiten ver un poco el grado de autocrítica que la persona tiene ante el error o ante sus equivocaciones. Entonces, cuando la analizamos, una de las cosas que vemos es si se puede ver lo que está escrito, y la otra, la forma que tiene de manejar esa tachadura. En este caso, la persona tacha y luego pone un paréntesis, lo cual es bastante atípico. Esto podríamos interpretarlo como que ante el error, si bien puede verlo, y quizás a lo mejor dada el exagerado blanco que hay con una excesiva autocrítica, trata de encuadrarlo como decirlo, bueno, este es el error, acá está, y de enmarcarlo, ¿no? Como marcando una adentro y una afuera. Estos espacios entre palabras tan excesivos también dan cuenta de lo mismo. Hay una tendencia al aislamiento emocional, un gran bloqueo emocional. Pero por sobre todo, tenemos que recordar que la relación entre el texto escrito y lo blanco da cuenta de las relaciones entre lo interno y lo externo, entre la acción, determinada por lo escrito, y el pensamiento o la reflexión, determinada por lo blanco. Al haber tantos blancos, podemos decir que hay un predominio más de la realidad psíquica y de la fantasía y de los silencios, antes que de la acción y de la conexión con el ambiente. Por lo tanto, el gran problema que trae esta asimetría y este exceso de espacios es un desequilibrio en la relación entre el mundo interno y el externo, pero también en las relaciones con lo propio interno del sujeto. El relato, como siempre los que tomamos en una prueba grafológica, es un texto espontáneo. Un texto espontáneo que se refiere al test de DFH, dibujo de la figura humana, elegido por el sujeto para hacer su relato espontáneo. Si uno lee el contenido del relato, recuerden que siempre tenemos que ver primero la parte gráfica y solo al final, luego todo nuestro análisis o el que hayamos decidido hacer para esa escritura, las variables que hayamos decidido observar,
grafológicamente, recién ahí lo leemos. Leer previamente un texto antes de empezar su análisis es a veces perder objetividad, ya que uno puede influenciarse por lo bueno o lo malo que diga, o también el contenido del mismo. En este caso, al leerlo en una etapa ya final, van a ver que el texto tiene que ver con el relato de un joven de 19 años, la persona tiene una edad aproximada, tiene 20, y en él habla de una persona con mucho carisma, con mucho liderazgo, o sea que también todo el relato está teñido de bastante fantasía, pinta a la persona como un gran político, que es escuchado, y es muy significativo al final de la hoja. Sabemos que siempre al final también están los aspectos más inconscientes, igual que al final de cada línea, pero bueno, al final de la hoja también es, a nivel de simbolismo espacial, la zona relacionada más con el hecho y con lo inconsciente. Si bien mantiene el espaciado entre líneas, tiende a amontonar y es muy notorio a diferencia de otras partes del texto, en donde está mucho más espaciado. Entonces, no solamente que hay espacios en blanco, sino también que hay una arritmia en cuanto que hay más espaciamiento a menos espaciamiento. Esto se relaciona, esto último, con aspectos más ligados a impulsividad, probablemente latente. Generalmente cuando hay tanto bloqueo, también es mucho lo que está reprimido, por eso lo importante, por eso la defensa es mucho más excesiva y el bloqueo es mucho más extremo. Y es muy significativo en la línea 31, que es 3 líneas antes de terminar el texto, la reflexión que hace, que dice que esta persona tiene que influenciar, digamos, llamar a políticos y al pueblo en general porque su mundo se cae. Este tipo de escrituras, en forma resumida, se asocia siempre a perturbaciones psicopatológicas, como puede ser graves introversiones, personalidades esquizoides y a veces en estructuras psicóticas. Y en otros casos en personas que están pasando por un desequilibrio con un cuadro de estrés muy significativo. Por lo tanto, acá lo indicado sería, obviamente, una derivación a un terapeuta.